La mejor enseñanza no es la que va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Bienvenidos, amados hermanos y amigos. En nuestro ministerio Monte Olivar nos sentimos privilegiados de contar con ustedes y compartir este tiempo en el cual aprenderemos sobre el tema el bautismo en agua. No sin antes invitarte a que nos regales un like y te suscribas tanto a nuestra página de Facebook, de la que encontrarás el enlace en la descripción de este video, y también a nuestro canal de YouTube. De igual forma, te invitamos a que nos contactes a través de nuestro correo electrónico ministeriomonteolivar@gmail.com y nos hagas saber de tus inquietudes, si te interesa algún tema en especial o para peticiones de oración. Pondremos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Bendito Dios Todopoderoso, alabamos tu nombre en esta hora. Te damos gracias por tu infinito amor y tu misericordia que cada día nos otorga. Ponemos en tus benditas manos este tema con la confianza que por medio de tu Espíritu Santo seamos edificados y podamos crecer en el conocimiento de tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que nos siguen en este tema, para quienes te ruego una bendición especial a ellos y sus familias. Abre nuestras mentes y corazones, Señor, para que tu palabra penetre a nuestro ser y seamos llenos de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 7, leemos: Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En el tema, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es, hemos visto el contexto histórico de esta conversación entre Jesús y Nicodemo. También analizamos el significado y la necesidad de nacer de nuevo y las posibles razones culturales y personales de Nicodemo para no comprender el significado de las palabras de Jesús. Encontrarás el enlace de este tema en la descripción. Nicodemo escucha que se menciona el agua junto con el nuevo nacimiento. Como muchos en la actualidad, al principio no puede ver cómo es eso. ¿Qué tiene que ver el agua con un nuevo nacimiento? Luego él tiene tiempo para pensar acerca de los principales eventos que rodean la visita de Jesús. Grandes multitudes se reúnen a ver a Juan. Su extraño nombre, el Bautista, indica que el agua es lo central en su misión y mensaje. Juan afirma que Dios lo envió a bautizar en agua, según Juan capítulo 1, versículo 33. En Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5 nos dice: Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Jesús entra en esta escena. ¿Cuál es su mayor prioridad? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mateo 3:13. Pero Jesús no necesita perdón y Juan se resiste. Entonces Jesús le insiste: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo capítulo 3, versículo 15. Entonces Jesús entra en el agua. Dios aprueba sinceramente, según lo indica su voz de los cielos y la llegada del Espíritu. Pero ¿es el bautismo el agua del nuevo nacimiento? Uno podría pensar que el bautismo en agua termina cuando Jesús es bautizado, porque Juan dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Marcos 1:8. Pero después de hablar con Nicodemo, Jesús continúa haciendo lo que Juan hace. En Juan capítulo 3, versículos 22 y 23, nos dice: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea
y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Algunos le informaban a Juan, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Ahora ambos están usando agua. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Juan capítulo 4, versículos 1 y 2. Con cada nueva persona bautizada, Juan y Jesús demuestran que el agua es importante. Todo esto sucede al mismo tiempo que Jesús pide un nuevo nacimiento de agua y del Espíritu. ¿Cómo es posible que Nicodemo no vea que se necesita el agua? La gente común puede ver suficientemente bien. Son tantos los que responden que informan de manera general. Todo el pueblo se bautizaba. Lucas 3:21. Solamente unos pocos sacerdotes principales no veían la importancia del bautismo. Rechazaban la autoridad que había detrás. Todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Lucas 7, versículos 29 y 30. Querido amigo, ¿estás dispuesto a aceptar el propósito de Dios que tiene para ti? Ahora que Cristo se ha levantado de la muerte, ya no queda espacio para dudas. No podemos crear nuestro propio camino hacia el reino de Dios. Jesús es el Señor. Solo Él tiene toda autoridad. Él define los términos y tiene un papel trascendental en el bautismo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículos 18 al 20. 50 días después de la resurrección de Jesús, Pedro y los otros apóstoles empiezan públicamente a hacer discípulos. Ellos le prueban a los judíos que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí los apóstoles realizan la orden de Mateo 28. Hacen discípulos para Cristo a través de las enseñanzas y el bautismo. Los apóstoles les transmiten a los nuevos discípulos todos los mandamientos de Cristo. Estos incluyen los mandamientos indicados en Mateo 28. Así, encontramos nuevos discípulos como Felipe, también enseñando y bautizando a otros. Dice Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8 es similar a Juan 3. En ambos, el mensaje del evangelio relaciona el reino de Dios con el bautismo. Pero, ¿estamos seguros de que este bautismo es en agua? Continúa leyendo Hechos 8, donde Felipe le enseña a un eunuco etíope. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Claramente hablar de Jesús incluye hablar del bautismo.
El mensaje del Evangelio exhorta a que la gente busque el agua. Sin embargo, el eunuco etíope simplemente no toma una botella de agua. Sin embargo, el eunuco etíope simplemente no toma una botella de agua. Recuerda cómo Juan bautizaba en el río Jordán, Marcos 1:5, y después bautizó en Enón. ¿Por qué? Porque allí había muchas aguas. Juan capítulo 3, versículo 23. Vemos que el etíope deja su carruaje. Ellos entran en el agua donde Felipe lo bautiza. ¿Por qué ir tan lejos? ¿Podía bautizarse con un poco de agua? Pero, amigo, existe una razón para hacer esto. Ellos respetan la autoridad de Jesús. Su mandamiento de bautizar tiene un claro significado que ellos comprenden. Resulta que, como vemos en Romanos 6 y Colosenses 2, el bautismo es un símbolo de entierro. Difícilmente podría decirse que derramar y rociar un poco de agua sea un entierro adecuado. Cuando algo es enterrado, es puesto bajo tierra. Cuando somos sepultados en el bautismo, somos puestos bajo el agua. Ahora te pregunto, querido amigo, ¿has entrado al agua? ¿Has sido sepultado en agua? En Hechos, el bautismo es un asunto urgente. El etíope empieza con muy poco o sin ningún conocimiento del Evangelio. No se da cuenta de que Jesús es el Cordero sacrificado hasta que Felipe le presentó el Evangelio. Hechos capítulo 8, versículos 30 al 34. Al escuchar el Evangelio, él es inmediatamente bautizado. ¿Cuál es la prisa? Podemos hacernos la misma pregunta con frecuencia cuando leemos el libro de Hechos. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10, versículos 47 y 48. Tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él todos los suyos. Hechos capítulo 16, versículo 33. Y Hechos 19:5 nos dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el Señor Jesús. No esperaron pues un día especial, ni un grupo más grande. El carcelero filipense empezó desde el paganismo. Preguntó, ¿por qué he de bautizarme? Y la misma noche creyó y se bautizó. Hechos 16. No esperó por muchos meses de exámenes y clases. ¿Por qué? Porque puedes aprender del Evangelio en poco tiempo, como lo hizo el etíope. Este simple Evangelio incluye el mandamiento de ser bautizado. Si crees que Jesús es el Señor, ¿por qué esperar para obedecerlo? La fe verdadera tiene la actitud de Salmos 119, versículo 60, donde dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Te estás apresurando para obedecer o te estás atrasando? Antes de responder, debes considerar otra urgente razón para recibir el bautismo del Nuevo Testamento. El bautismo de Juan era una preparación preliminar. Siempre de que Jesús completa la obra de salvación se establece el bautismo cristiano, Mateo 28:19. Los dos bautismos son diferentes. Los que posteriormente reciben el bautismo de Juan deben sumergirse en Jesús, Hechos 19 del 1 al 5. Pero ambos tienen un propósito similar. Juan vino predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, Lucas 3:3. Compara esto con las palabras de Pedro al pueblo, que estaba convencido de que Jesús se había levantado de la muerte. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2, versículos 38 y 39.
El rey mismo le entrega a Pedro las llaves del reino. Aquí Pedro ata lo que Dios ha atado. Mateo 16:19. Efectivamente, Pedro está repitiendo lo que el rey le dijo a Nicodemo. Para entrar en el reino de los cielos se requiere de agua. Esta agua no es solamente un lavado o un baño externo. No es simplemente una imagen o símbolo. En Primera de Pedro capítulo 3, el símbolo es el agua del tiempo de Noé. Leamos en Primera de Pedro capítulo 3 versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor. Noé y su familia fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo. El diluvio separó a Noé de los perversos, lo salvó mientras que destruía el mundo. Esa antigua agua simboliza y apunta a una salvación aún mayor y una separación por el bautismo. Querido amigo, ¿serás salvado por el agua o la misma agua te condenará porque rechazaste el camino del rey hacia su reino? Jesús advierte que muchos que piensan que son salvos se perderán. Nunca conocen a Jesús y nunca entran al reino porque no siguen su camino. Tristemente, nunca ven su error hasta que es demasiado tarde. Mateo capítulo 7 versículos 21 al 27. ¿Está el agua en contra de la salvación por la fe? Pedro no tiene ninguna dificultad para unir la fe con el agua de salvación. En esto, él es como el rey y sus apóstoles. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, versículos 15 y 16. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 25 y 26. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, versículos 26 y 27. La fe y el bautismo van juntos para entrar en Cristo y convertirnos en hijos de Dios. Esto es cierto para todos y cada uno. Jesucristo mismo pone el ejemplo sometiéndose al bautismo como todos los demás. Lucas capítulo 3, versículo 21. Incluso alguien sincero y especial como Saulo debe someterse. Durante 3 días después de haber visto a Cristo levantarse, Saulo ayuna y ora. ¿Bastaban su ayuno y oraciones para limpiarlo? No, porque luego de estas cosas llega el vocero de Dios diciendo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la visita y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Hechos capítulo 9 versículos 17 y 18. Sus pecados permanecen y necesitan ser lavados. Este perdón ocurre cuando la fe obedece en el bautismo. En verdad, así como Jesús dice, nadie puede entrar en el reino a menos que nazca de agua y del Espíritu. Juan capítulo 3, versículos 5 y 7. ¿Limpia el bautismo los pecados? Mucho antes de Cristo, las religiones usaban el agua y eran impotentes. El agua no tiene ninguna magia especial. Algunos seguidores de Juan son prueba de esto. Como discípulos, tratando de obedecer a Dios, recibieron el bautismo de Juan. Ese bautismo es señal de obediencia al mandato del Señor. El poder de salvar está en Jesús. Su sangre nos limpia de pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos a otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. ¿Por qué entonces manda Hechos 22, bautízate y limpia tus pecados? ¿Relaciona Jesús su sangre y muerte con el bautismo? Comparemos Mateo 26 con Hechos 2. Jesús derrama su sangre para remisión de los pecados, Mateo 26, 28. Pero el arrepentimiento y el bautismo son para el perdón de los pecados, Hechos 2, 38. Ellos comparten exactamente, palabra por palabra, el mismo propósito. Sí, existe una relación. La sangre de Cristo fue derramada cuando Él murió en la cruz. Su sacrificio cumple con la justicia y la misericordia de Dios. Romanos 3, 25 y 26. Ahora, veamos dónde coincide la fe con la sangre redentora. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 nos dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2:12. Solo Dios tiene poder para levantarse del pecado y de la muerte. Asimismo, solo Dios decide dónde y cuándo aplicar su poder redentor a ti. En este evento uno entra en Cristo, Romanos 6:3. Solo en esta muerte puede salvar la gracia. Solo en esta muerte está uno invocando efectivamente su nombre, Hechos 22:16. ¿Ves por qué Pablo no es salvo antes del bautismo? Él nunca puede forzar su camino al favor de Dios. No importa cuán sinceras sean sus oraciones y lágrimas. Él y nosotros debemos entrar por el camino que Dios mismo definió. Ese camino es a través del sacrificio de su propio Hijo, y a esa muerte se entra por medio del bautismo. ¿Es este el nuevo nacimiento entonces? Leamos en Romanos capítulo 6 versículos 3 y 4 de nuevo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que Cristo, como resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ves cómo compartes en la muerte de Cristo su entierro y resurrección por el bautismo? ¿Ves cómo tu viejo yo pecador muere allí con Cristo? ¿Ves cómo Cristo te levanta a una nueva vida? Es nueva porque todos tus pecados están perdonados. Tu nueva vida sirve a Dios, no a los pecados. Romanos capítulo 6, versículos del 5 al 23. ¿No es acaso la nueva vida otra manera de decir nacimiento? Pues sí, este es tu nacimiento espiritual. Jesucristo nos enseña que en el entierro en agua los creyentes entrarán en la muerte salvadora, levantándose limpios a una nueva vida. Es por eso que el nuevo nacimiento requiere de agua. Querido amigo, tú tienes que nacer en esta forma. El Rey no te deja otra salida. Jesús te dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Escucha el mensaje literal. Él te habla a ti. Ahora, mi amigo, si tú aún no has nacido de agua y del Espíritu, te animo a que lo hagas. Si todavía no has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, te invito a que lo hagas en este momento. Este es el momento adecuado. Esta es la hora de tu salvación. Puedes hacer esta oración conmigo. Dios, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo, pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía y a través de la fe en Él yo puedo ser perdonado.
Me aparto de mi pecado y pongo mi confianza en ti para la salvación. Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón, el don de la vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Has hecho una decisión por Cristo este día? Si es así, por favor hazlo de nuestro conocimiento en los comentarios y escríbenos a nuestro correo electrónico ministeriomontolivar@gmail.com. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Nos vemos en la próxima entrega.